Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la que se encuentra en Hebreos capítulo 11 y versículo 12. La palabra dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En la sesión pasada mostramos cuán sorprendentemente los tipos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo como el alimento de su pueblo, pues solo una parte de los sacrificios era quemada sobre el altar, mientras que la otra era comida por los sacerdotes, por el oferente y su familia. Pero hubo una notable excepción para esto, a la cual el autor ahora dirige nuestra atención, y él dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y esto se refiere a los sacrificios por el pecado. Los sacrificios por el pecado. Estos eran sacrificados sobre el altar, en el atrio exterior, pero su sangre era llevada al tabernáculo y se esparcía delante y sobre el trono de Jehová, mientras sus cuerpos se consumían por completo fuera del campamento. Y el autor de la carta se estaba refiriendo a pasajes como Levítico 4, versos 1 al 12, donde se hizo una provisión para la expiación por un pecado que el sacerdote haya cometido involuntariamente contra algunos de los mandamientos del Señor. En ese caso, el sacerdote traía un becerro a la puerta del tabernáculo como ofrenda por el pecado, ponía su mano sobre la cabeza como un acto de identificación para indicar que él merecía la condena y lo degollaba delante del Señor. Su sangre luego era introducida en el tabernáculo y se rociaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y también se rociaba sobre los cuernos del altar del incienso. Y el resto de la sangre se derramaba en la base del altar de bronce. Y luego, las partes más ricas del animal se quemaban en el altar, pero el resto del animal se llevaba fuera del campamento y era consumido totalmente por el fuego. Bueno, el mismo orden se seguía cuando toda la congregación pecaba por ignorancia, como nos dice en Levítico capítulo 4, versos 12 al 21. En el versículo 21, por cierto, dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Pero no hay duda de que el autor en estos dos versos se refería más concretamente a la principal ofrenda por el pecado que se ofrecía en el día anual de la expiación, cuando se hacía la propiciación por todos los pecados de Israel, lo cual se describe detalladamente en Levítico capítulo 16. En cuanto a la sangre de este sacrificio, este capítulo nos dice: tomará luego de la sangre del becerro, quien el sumo sacerdote, y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Bueno, en cuanto a los cuerpos de los animales que eran sacrificados, en esta ocasión se nos dice: y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Bueno, estos pasajes entonces nos dan claridad sobre a qué clase de sacrificio se refería el autor en Hebreos 13, en el versículo 10 y en el versículo 11. La pregunta que surge ahora es: ¿en dónde reside
la relevancia de esta alusión a estos pasajes en Levítico para nuestro texto de estudio. ¿Cuál fue el objetivo especial del apóstol al referirse a las ofrendas por el pecado? Bueno, el objetivo fue doble. En primer lugar, para fundamentar su afirmación de que los que sirven en el tabernáculo no tenían derecho de comer del altar cristiano. Es decir, ellos no podían participar de los beneficios de Cristo, quien, como nuestro texto próximo afirma, murió como ofrenda por el pecado. Hubo un mandato divino que prohibía a cualquiera comer de esta ofrenda. La palabra dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Levíticos 6:30. Aquellos pues que se aferraban al judaísmo fueron separados de la ofrenda por el pecado del antitipo. En segundo lugar, se hizo esta alusión para exhibir la superioridad del cristianismo, pues los que confían en Cristo sí pueden comer su sangre y beber, sí pueden comer su carne y beber su sangre, como dice Juan capítulo 6, versículos 54 y 56. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.